Hola, para mi proyecto yo realicé un filtro paso banda y para realizarlo primero tenemos que saber qué es. Un filtro, primeramente, es un sistema que amplifica o atenúa en amplitud ciertas señales eléctricas que están en un determinado rango de frecuencia. Es decir, que esta puede ser definida por nosotros dependiendo del tipo de señales que queramos. Es decir, que este filtro deja pasar una banda de frecuencia mientras rechaza otras. Aquí tenemos el funcionamiento del filtro paso banda junto con su gráfica. Se puede decir que este tipo de filtro posee dos frecuencias de corte, una inferior y una superior. Y bueno, la banda pasante o banda de paso, como aquí lo indica, se encuentra entre las frecuencias de corte. Aquí tenemos una frecuencia de corte y aquí tenemos otra. También en esta gráfica podemos observar las bandas de rechazo. Estas bandas se ubican desde el 0 a la frecuencia de corte inferior y desde la frecuencia de corte superior hasta el infinito. Entre los tipos de filtros tenemos el tipo pasa bajo, que atenúa todas las señales cuya frecuencia sea mayor a la frecuencia de corte y mantiene a las que están bajo esta. Aquí tenemos esta gráfica y es el del comportamiento de este filtro, si funcionara eficientemente al 100%. También tenemos el filtro pasado alto, en el que atenúa todas las señales cuya frecuencia sea menor a la frecuencia de corte y mantiene a las que están sobre esta. Igualmente aquí está su gráfica de comportamiento de un filtro ideal. Y tenemos el filtro pasabanda, que es el en el que estamos trabajando en este proyecto, que permite el paso de las señales cuya frecuencia se encuentre dentro del intervalo que nosotros creamos entre dos frecuencias determinadas, o el corte de estas frecuencias, atenuando el resto. Y finalmente tenemos el filtro rechaza banda, el cual permite el paso de las señales cuya frecuencia esté fuera del rango de intervalo creado entre dos frecuencias, atenuando las que están dentro de esta. Con las gráficas podemos observar que estas dos son, por así decirlo, las principales o base de estas dos, puesto que para hacer un filtro ideal pasabanda necesitamos cada una de estas. Necesitamos un filtro pasa bajo y un filtro pasa alto, sin importar el orden en el circuito en que los coloquemos. Y lo mismo pasa para realizar un filtro rechaza banda. Necesitamos un filtro ideal pasa bajo y un filtro ideal pasa alto. Teniendo claro qué tipo de filtro es el que vamos a realizar, pasamos a ver la clasificación. Principalmente en los filtros activos tenemos resistencias, condensadores, y la que lo diferencia del pasivo es que en esta tenemos amplificadores operacionales, en el cual nos da muchas más ventajas que en un filtro pasivo. En un filtro pasivo tenemos igual resistencias, inductores y o capacitores, pero nunca vamos a tener amplificadores operacionales. La ventaja de un filtro pasivo es que funciona bien en frecuencias altas. Sin embargo, para usar frecuencias altas son casos muy específicos, y en nuestra vida diaria los que más utilizamos son los filtros activos. Es por eso que este proyecto me centré más en un filtro activo para darle una aplicación, ya sea en bocinas o en un micrófono. Aquí tenemos nuestro circuito realizado
Ok, ya que tenemos nuestro circuito realizado, vamos a correrlo. Vamos a abrir nuestro generador de funciones. Seleccionamos en forma senoidal porque en los filtros no se utiliza la triangular o la cuadrada ni la de sierra. Y después abrimos nuestro osciloscopio. Y como podemos ver, para nuestra frecuencia ideal que calculamos para nuestro filtro pasabandas, la señal azul de salida y nuestra señal amarilla que es de entrada son iguales. Lo que quiere decir es que está funcionando correctamente nuestro filtro. Y bueno, aquí tenemos nuestro circuito funcionando. Posteriormente vamos a pasar a nuestra simulación. Aquí tenemos nuestra simulación de filtro pasabanda. No le hemos puesto frecuencia, pero nosotros ya determinamos que que la ideal es de 866.02 Hz. Entonces voy a correrla. Aquí tenemos la señal de entrada, todas nuestras frecuencias que entraron, el espectro que se realiza de ellas, y bueno, ya la señal filtrada, que es la que vamos a recibir. Ya no todas estas, sino solo estas. Y aquí está el diseño. Se realizó en LabVIEW. Aquí tenemos los cálculos. Tenemos la frecuencia de corte inferior pasa altas, que es de 250 Hz. La frecuencia de corte superior pasa bajas, que es de 3000 Hz. La banda ancha del filtro pasa banda, que resultó ser 2750 y es la resta de las dos anteriores. La frecuencia de resonancia, que es la raíz de la multiplicación de la frecuencia de corte inferior y la frecuencia de corte superior. Aquí tenemos los cálculos para el filtro pasa bajas y los cálculos para el filtro pasa altas, junto con los valores de cada capacitor y de cada resistencia. Son los valores que se usaron para nuestro circuito. Aquí tenemos nuestro circuito funcionando con el osciloscopio. Y aquí están. Bueno, eso sería todo de mi parte y muchas gracias.